Muy buenas tardes, el día de hoy estamos en nuestro segundo podcast de debate. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos dos invitados muy especiales de 11º grado. El primero es Juan David Rodríguez y la segunda es Analí Pacheco y pues su servidora Laura Elena. El día de hoy el tema es historia y conocimiento, pero antes me gustaría comenzar con una pequeña descripción de lo que es la historia. Según la UNAM, la historia es el estudio del pasado de la humanidad que busca entender cómo y por qué ocurrieron ciertos eventos, cómo vivían las personas, sus creencias, costumbres y el impacto de sus acciones en el mundo. A través de la historia podemos comprender las causas y consecuencias de guerra, descubrimientos, movimientos sociales, avances culturales y tecnológicos, entre otras cosas. Entonces me gustaría comenzar con una frase célebre. Ay, caray. Sí. Ok, ya. Ok, sí, perdón. Me gustaría comenzar con la frase célebre. ¿Ya? Sí. De Jorge de Santayán, que dice: aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Me gustaría saber qué es lo que opinan de esa frase, si están de acuerdo, en desacuerdo y por qué. Muy bien. Quisiera yo empezar al comentar, esta es una jerga mexicana bastante popular, bastante conocida. Desde mi perspectiva puedo comentar que la frase de aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo es una manera de decir que la ignorancia puede ser muy peligrosa, ya sea en un ámbito de investigación profesional o simplemente con lo que te desarrolles en la vida diaria. Entonces, un aspecto aquí educativo, como estamos aquí en la escuela, es el decir, a ver, en el pasado no conocí muy bien cómo fue las calificaciones, no conocí muy bien de qué manera se tiene que hacer tal cosa, estamos condenados a repetir la calificación que saquemos. A ver, hay que prepararse. Es un ejemplo muy burdo, pero hay muchos más temas, ¿no? Esa es mi opinión. Me gusta. ¿Tú qué opinas, Donalí? Yo pues opino que es cierto, o sea, si no conoces tu propio pasado, no puedes, o sea, no aprendes de él y puedes repetir los mismos errores que incluso antepasados tuyos hicieron y pues, te puede ir mal o igual que ellos. Muy bien, me gusta. ¿Tienes algún ejemplo de...? No. No. Está bien, no te preocupes. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuye el conocimiento, el reconocimiento y la comprensión de la historia? Se la vuelvo a repetir. Por favor. Sí. ¿Cómo contribuye al conocimiento, el reconocimiento y la comprensión de la historia? Un poco confusa. Sí. Podemos irla desglosando si quieren. Sí, por favor, haya un mayor entendimiento. Sí, va. Ok, dice, prácticamente dice que cómo podemos contribuir al conocimiento al momento de que tú puedes reconocer y conocer la historia, ya sea eventos que han pasado históricos, que hay muchísimos, en el siglo XX también. No Ya, entiendo, perfecto. Un ejemplo puede ser la obtención de fuentes, ¿no? Okay. Fuentes primaria o secundaria. Uno como investigador vendría siendo una fuente secundaria. El tener que reconocer la fuente, el significado, o como por ejemplo lo que nos pone a hacer nuestra maestra Lorena Bustamante de historia, el OPBCL, ¿no? El origen, el valor, el contenido, etcétera. Podría ser una gran manera de representar cómo tenemos que reconocer primero qué es lo que estamos investigando y cómo explicarlo. Entonces sería como una metodología, ¿no? Exactamente. Sí, me gusta. Pues hablarnos un poco de lo que se trata del OPBCL, para la gente que no sepa. Claro. El OPBCL es una manera de registrar fuentes que para ti como investigador te ayuden mucho y tengas una fuente delimitada que podrías guardar y utilizar para tal investigación que tú quisieras utilizar. Ahora, el OPBCL, no recuerdo muy bien para qué son las siglas, pero
pero creo que tiene que ver con el origen, propósito, el contenido, el valor y la limitante. Sí, Pero, efectivamente, sí, muy sí, bien. entonces, sí. Esto explica que cada parte, ya sea un valor o una limitación, pueda determinar qué tan confiable es tu fuente y la información que puedas utilizar para ciertas investigaciones. Me encanta. Alali, ¿tú has tenido como alguna situación en que la tengas que usar? Pues más que nada en las... Está muy arriba, me está tomando la cara. Más que nada, pues sí, en las clases de historia, como dijo Juan David, con nuestras investigaciones que nos pone a hacer nuestra maestra Lorena. O a veces incluso sin que me lo tengan que pedir, tipo para monografía, a veces me pongo a hacer los PBSLs para ver qué tanto me podrían ayudar las fuentes que estoy utilizando. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿podemos comprender mejor el presente a través de los acontecimientos de la historia? Sí, ¿Por qué? porque, o sea, lo que es el día de hoy, ok, lo que es el día de hoy, fue creado por el pasado, o sea, todas las guerras, todos los problemas, conflictos que hayan pasado en el tiempo pasado, incluso cuando nosotros no existíamos y todo eso, es lo que ha creado lo que somos el día de hoy y lo que es el mundo el día de hoy. Juan David, ¿quieres que te repita la pregunta? Por favor. ¿Podemos comprender mejor el presente a través de los acontecimientos de la historia? Sí. ¿Podemos entender el presente a través de los conocimientos de la historia? Acontecimientos. Okay. ¿Quieres explicar que ¿En otras palabras? respondiendo un poco la frase, ¿no? De aquellos que no conocen su pasado, están condenados a repetirlo. ¿Puede ser parecido? ¿Sí? Ok, sí. ¿Por qué? Entonces, si podemos conocer y entender ciertos pasos, ciertas conclusiones, ciertos efectos que hayan causado un impacto en la vida humana, puede ser muchísimos temas, ¿no? Más que nada siento yo que uno de los más que nos preocupa en la época, en el tiempo en el que estamos, es la salud humana y la salud del medio ambiente. Entonces la pregunta, otra vez por favor. ¿Podemos comprender mejor el presente a través de los acontecimientos de la historia? Excelente. Entonces un ejemplo que puedo poner para la salud del medio ambiente, preservar el ecosistema, es las formas en que científicos, biólogos marinos, gente que se dedica a estudiar la tierra y cómo poder hacer un mejor uso, ya sea en la agricultura o ya sea en la gestión de residuos, ¿no? Que puedan afectar al ecosistema, de una manera en la que previamente en la historia haya registros y conocimiento que se tenga de cómo prevenir aspectos negativos, podrían ayudarnos a los investigadores científicos de la época, ¿no? Eso podría ser mi respuesta. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí. Muchas gracias. La siguiente es, ¿en qué medida puede la historia oral considerarse una fuente confiable de conocimientos sobre el pasado? ¿Qué historia? Okay. O sea, como un ejemplo de historia oral podría ser de que, no sé, la información que se pasa a través de como lo oral. Por ejemplo, la lengua puede ser un tipo de conocimiento oral, por lo mismo de que, por eso de que estábamos viendo en el otro podcast que cuando se muere la lengua, se muere el conocimiento, el conocimiento con ella. Ajá. Sí. Entonces dice la pregunta, ¿en qué medida puede la historia oral considerarse una fuente confiable de conocimiento sobre el pasado? Okay. No. Perdón. No te preocupes. Se me va el avión, me emociono. Ok, expresión oral, o sea, una historia, una anécdota. Ajá, sí. Okay. Entonces, se conoce que no hay un 100% de veracidad o efectividad al momento de contar algo, ¿no? Cada quien tiene una perspectiva diferente en cómo podemos narrar los hechos, ya sea por cómo lo entendemos o por cómo lo queremos dar a entender.
Por eso se crean los chismes. No es tan confiable. Diría mi maestra Lore, chisme no es historia. No, pero... Yo pienso que si entonces hay una manera de probar la veracidad de lo que se platique, de lo que se comente, tendría que venir de una persona de fuente primaria, pienso yo. Siento que una persona que haya estado en el lugar de los hechos, en donde ya sea, sí, verídico o etcétera, o al menos una narración, una grabación, un escrito, pero ahorita estamos hablando específicamente del oral, o sea que solo por el habla y la escucha. Entonces yo opino que que podemos comprobar la veracidad y tener una mayor efectividad y eficacia para obtener información cuando una persona es fuente primaria y nos está narrando tal información. ¿Cómo sabemos qué es una persona o quién es una persona de fuente primaria? Okay. Para ti. Para mí, decir que una persona es de fuente primaria estuvo en el mismo lugar, a la misma hora, en el tiempo correcto, a la hora correcta, ¿ok? Entonces, que diga, no, es que yo lo vi y yo escuché y yo te estoy comunicando que viví eso, o sea, y que más se asocia, pienso yo, más se profundiza la información cuando genera un sentimiento en la persona. Dice, no, es que me aterró esto porque yo lo vi aquí justo enfrente, ¿no? Por ejemplo, un gran ejemplo y un poco catastrofizante puede ser las personas sobrevivientes del atentado en las Torres Gemelas. Hay ciertas personas que sí sobrevivieron y dicen, no, pues yo lo vi, pueden contar en una entrevista, pueden contar justo aquí en un podcast, una experiencia que hayan pasado. Por decir muchos casos, ¿no? ¿Tú considerarías que los periodistas son personas primarias, de fuente primaria? Es un poco complicado porque algunas veces los periodistas sí están ahí a la mera hora y ya sabemos que son bien chismosos, obviamente. Es un poco difícil decir que sean de fuente primaria, generalmente siempre llegan después de los hechos. Claro que siempre está el sitio activo, por decirlo, ¿no? De los hechos y decir, no, es que mira, yo estoy reportando que pasó tal cosa y sucedió esto. Ya después, cuando se hace toda la noticia internacional, ya estamos hablando de fuente secundaria. Ya la gente lo está, pues es transmisión, justamente, ya lo está recibiendo desde ahí. Creo que depende mucho considerar a un reportero como fuente primaria, pero tampoco lo dejaría como secundaria. La mayoría de los casos, yo diría que la mayoría de los casos es fuente secundaria. Anneli, ¿por qué dices que no? O sea, a lo que dijo antes no estoy tan de acuerdo. Okay. Porque, sí, adelante. O sea, pudo haber estado la persona ahí presente y todo, pero no sé, pasa un conflicto con varias personas y depende de cómo se haya sentido cada persona. O sea, te pueden contar un lado, luego otro y luego otro y no sabes realmente qué tan real sea lo que te estén diciendo, es más el punto de vista de esa persona. Sí. Pues sí, yo estoy, no sé, como bueno, un punto medio igual. Pero yo creo que más que nada como chisme, ¿han escuchado hablar de la palabra periodismo amarillo? O en inglés, yellow journalism. ¿No? Bueno, más o menos, en las fechas de 1898 para adelante, o un poquito antes, hubo una guerra que se llama la Guerra Hispanoamericana. Yo creo que ya han de haber escuchado hablar de eso. En esta guerra, pues, hubo muchas causas y consecuencias, pero una de esas causas tuvo mucho que ver con los periodistas y el periodismo amarillo, justamente porque estaban, pues, las noticias, pero cuando ellos iban a narrar la noticia, inventaban de más para que tuvieran como más vistas. Entonces, entiendo que catastrofizaban la situación, ¿no? La dramatizaban de más. Justamente. Sí, no es tan confiable ese tipo de cosas. Justamente. Entiendo. Otra pregunta sería, ¿es posible alcanzar un conocimiento objetivo de la historia
o siempre estará influido por factores subjetivos y culturales? ¿Quieren que lo digan nuestras palabras? ¿O sí? Va. Pues sí. Pues yo creo que sí va a depender mucho de pues, las culturas y todo eso. Porque, por ejemplo, no sé, de ejemplo voy a usar la batalla del 5 de mayo. O sea, los franceses según ganaron todo y aquí los mexicanos se sienten muy poderosos porque, o sea, el 5 de mayo ganaron la batalla. Pero, o sea, son, como dije antes, son dos puntos de vista y sí depende mucho de la cultura y del lugar, el cómo se cuente la historia. ¿Tú qué opinas, Juan David? Sí, una pregunta que puede ser relacionada, que también tenía que ver un poco en la investigación histórica, es cómo los hechos que narra un historiador se vuelven influenciados por su propio contexto cultural, ¿no? Entonces, sí hay muchas maneras de prevenir este sesgo de información, pero claramente está muy comprobado que volvemos a lo mismo, cada perspectiva y sentimiento que sienta tal persona lo va a narrar de una perspectiva diferente. Muchas pueden tener un sentido de comunidad porque se sintieron de la misma manera y otras van a ser una discusión porque es un tema muy debatible. Que la pregunta es nuevamente, por favor. Sí, ¿es posible alcanzar un conocimiento objetivo de la historia o siempre estará influido por factores subjetivos y culturales? Ok, como información objetiva, ¿a qué te refieres? Emociones, como decías, cultura, tradiciones, el país donde viven, el Ok. lenguaje. Ok, que sea realmente muy característico de tal situación, Sí. ¿no? Ok, y entonces para concluir y poder contestar un poco a la pregunta, voy a hacer el mayor esfuerzo, Sí, si no está, te preocupes. me gusta mucho este podcast. No te preocupes. Sí, no, está muy padre. La manera en la que podemos determinar y dar a entender cómo cada persona puede contribuir con una perspectiva diferente, ya sea por su contexto cultural, que esto puede venir de educación familiar, educación institucional, etcétera, Ujú. y también puede venir desde un aspecto de vivencia, ¿no? Sí. De una experiencia, justamente lo que decíamos, una anécdota que represente mucho en la forma de pensar, del razonamiento y precisamente postulados que una persona tenga y que haga a favor o en contra de un tema, que diga, no, si apoyo esto porque tal, o no, yo no apoyo esto porque yo lo viví de una manera diferente y yo lo puedo comunicar de cómo yo, de mi contexto precisamente, ya sea cultural o personal, expresarme y decir, no, es que yo contribuyo así al tema. Sí. ¿Tienen algún comentario, una anécdota que nos quieran contar antes de finalizar? ¿No? Todo muy bien, muchas gracias por el podcast. Claro que sí. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Para dar una, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Qué será? Aviso. Cierre. Un aviso. Sí, Un gracias. aviso. Un aviso es que el próximo podcast será del tema de ciencias humanas. Espérenlo en nuestra plataforma de YouTube, pero también tenemos TikTok para que nos vayan a seguir por allá. Que le dan like a nuestros TikToks, que yo creo que van a estar muy divertidos. Trataremos de hacerlos con cada invitado especial, entonces puedan disfrutarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias. Buen día. Ajá. Buenos Gracias por tu días. tiempo. Y un hombre.